tan aberrante desigualdad social que lleva a que los pobres son comprados. En el mercado electoral vimos una cifra de cuánto vale. No estamos aquí ya, digamos, en la antesala de una posible solución, de que para separar mafia de política lo que tenemos es que profundizar la democracia, revalorar las cosas públicas, cambiar objetivamente unas estructuras económicas y políticas. Yo he propuesto incluso un mecanismo judicial que permita que el mismo mafioso confiese sus relaciones políticas y entregue la tierra, que es la base del poder en el mundo rural, para intentar por este mecanismo separar mafia de política. Si en Colombia no separamos mafia de política, estos asuntos que aquí hemos mencionado se van a perpetuar en medio de la violencia. Muy bien. Rafael Pardo. Paso. Paso. Noemí Sanín, entonces. Sí, yo quiero insistir en la necesidad de luchar contra la impunidad, por la sociedad, por la seguridad y por lo internacional. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no conseguimos saber quiénes son los autores de los falsos positivos y condenarlos, si nosotros no profundizamos en el tema de la defensa de los sindicalistas y conseguimos la condena de los asesinos y profundizamos en el tema de derechos humanos, pues todos sabemos lo complicado que es que se aprueben los TLCs, que podamos avanzar en el mundo internacional como Colombia lo merece. Entonces yo creo, doctor Santos, que por ejemplo, cuando esos 27 oficiales y suboficiales salen, pues el mundo dice, hay una sanción, pero ¿por qué no se denuncian entonces si hay una investigación previa para que la justicia cometa inmediatamente la investigación sobre esos casos? Se presenta la denuncia, porque es que es muy, muy grave. Nosotros estamos teniendo dificultades graves en lo internacional por la impunidad frente a estos casos de tragedia. Los falsos positivos nos han hecho un daño internacional, un daño económico, un daño a la imagen de Colombia que solo sancionando, castigando, indemnizando, conociendo la verdad, vamos a poder volver a poner la cara con tranquilidad. Hombre Santos, aludido. Yo estoy totalmente de acuerdo con Noemí. La impunidad es en este país intolerable, llega, algunos dicen hasta el 95%. Y por eso estoy proponiendo que la Fiscalía dependa del Ejecutivo, porque hoy, precisamente para que la Fiscalía sea más eficaz y hay algún responsable, y si el presidente de la República, el Ejecutivo, es el responsable de la política criminal, tiene que tener algún tipo de mando sobre quien implementa esa política criminal. El ejemplo es perfecto. Nadie más interesado en que los culpables sean condenados y los inocentes sean declarados inocentes, porque ha habido mucha falsa denuncia en lo de los falsos positivos, por el bien de las fuerzas militares, que este escándalo les ha hecho mucho daño, por el bien de Colombia. Estoy totalmente de acuerdo que ahí no puede haber impunidad, pero para que no haya impunidad hay que tener un sistema donde la responsabilidad sea muy bien delimitada y muy bien asignada, y por eso estoy yo proponiendo que la Fiscalía pase a manos del Ejecutivo, y si el presidente es el responsable de la política criminal, pues él será responsable de que no haya impunidad. Me quedan 3 minutos y 30 segundos. Vamos a ver, hacer un ejercicio que don Darío Arismendi les tiene un cuestionario aquí. ¿Ya había pasado? Pero bueno, sí. Entonces... No, es que yo creo que lo que dice el doctor Santos es el verdadero huevo que quiere conservar la gallinita. El verdadero huevo que quiere conservar la gallinita es el de el control sobre las investigaciones judiciales, por la cola de investigaciones judiciales de este gobierno y de los funcionarios. Entonces, el doctor Santos dice, no, no es para ahora, sino para dentro de 4 años. O sea, si usted aspira a ser presidente, lo que quiere es que el fiscal lo designe usted. Entonces, me parece que ese es el huevo. El huevo que se quiere conservar es buscar control sobre las investigaciones judiciales que han sido la cola de este gobierno y la cola que va a quedar en el futuro después del 7 de agosto. Yo tengo derecho a replicar. Doctor Pardo, usted sabe perfectamente que uno no legisla de acuerdo a la coyuntura, uno debe legislar para la próxima generación. Lo que estoy diciendo es que no tiene lógica
que si el presidente de la República es el responsable de la política criminal, y usted se acuerda porque usted era parte de ese gobierno cuando se discutió en la constituyente, eso fue una discusión hasta último momento, dónde se ubicaba la Fiscalía, y la Fiscalía quedó como en una especie de híbrido, y por eso, infortunadamente, Noemí tiene toda la razón, tenemos una altísima impunidad. Para poder ser más efectivos contra el crimen, para bajar esa impunidad, necesitamos que la Fiscalía tenga más responsabilidad, y si el presidente es el responsable de la política criminal, pues deberíamos poner la Fiscalía debajo del presidente, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Alemania, como sucede en México, como sucede en muchos países, porque el sistema nuestro, el que surgió de la constituyente, pues no ha dado los resultados porque Noemí tiene razón, esta impunidad es intolerable. Sí, Germán Vargas. Probablemente el sistema Petro de la y Rafael. designación del fiscal general de la Nación, en la que intervienen dos órganos del poder público, pueda o no ser la mejor, pero bien también podríamos señalar que el fiscal general de la Nación dependa totalmente de la Corte Suprema de Justicia o de la rama jurisdiccional, para ser exacto. Y no concentraríamos al enorme poder que ya ejerce en este país el presidente de la República, el otro poder, que es el de la Fiscalía General de la Nación. Si vamos a tomar una decisión de adscribirla solo a una rama del poder público, hagámoslo, pero que sea a la rama jurisdiccional. Bien, Gustavo Petro. Sí, sí. La idea de Juan Manuel Santos se hubiese aplicado en este momento, yo no sería candidato presidencial. Mi niña y mi esposo me tendrían que visitar en una celda en la cárcel. Porque si lo que hizo el presidente con el DAS hubiera tenido la oportunidad de hacerlo con la Fiscalía, pues simplemente la oposición política de Colombia hubiera ido a parar a la cárcel. Y este es el peligro de su propuesta. Entre más concentre usted poderes en manos de un presidente del Ejecutivo, más destruye la democracia, más construye una dictadura. Y la salida de los problemas de Colombia no está, sé que hay una parte de la sociedad colombiana que cree en eso, en concentrar poderes y construir dictaduras, sino que la salida de los problemas de Colombia está en profundizar la democracia en todos los terrenos. Es más, yo diría, ¿queremos desmantelar la impunidad en Colombia? Sí. Comencemos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ese sí es un monumento a la impunidad. ¿Cómo es que los más altos funcionarios del Estado están siendo investigados y juzgados por un instrumento que controlan ellos mismos? Bueno, doctor Petro, estamos haciendo un gran esfuerzo por poderlos escuchar, porque están pidiendo la palabra, pero ya estamos pasados del tiempo que teníamos previsto. Entonces, por favor, Rafael Pardo, y compartan estos 2 minutos que quedan entre Rafael Pardo y Antanas Mocos, por favor. Yo concluyo que lo que eran las FARC hace 8 años, que era el hastío de la sociedad colombiana, hoy es la corrupción. La corrupción de robarse plata, la corrupción de abusar del poder, la corrupción de los escándalos del Estado, de los escándalos que entran y salen del Palacio Presidencial. Por eso yo creo que el próximo gobierno y la decisión del domingo tiene que ver es con qué actitud se combate la corrupción. Si con más normas y reformas constitucionales y proponer que las investigaciones la haga A o B, o con una actitud específica y distinta del próximo presidente de Colombia. Por eso yo les digo, la decisión del domingo tiene que ver con cómo se combate la corrupción en este país. Antanas Mocos. Pues yo siento que el país, precisamente porque tuvo la meta clara de combatir a las FARC, toleró y todavía sigue tolerando, pero está despertándose, toleró la alianza entre sectores sanos de la sociedad colombiana y lo que Gustavo Petro llama mafia y gente delincuente distinta de las FARC. Fue como todos contra las FARC. Entonces, el todos contra las FARC funcionó, pero el costo es enorme y ahora el país tiene que enderezar. En el núcleo más inmediato del presidente se produjeron ilegalidades enormes. Lo de Yidis en el terreno de la reelección y lo del DAS en el terreno de la policía política. Entonces, pues llegó el momento, llegó el día en que hay que superar eso, hay que salirse de eso. Yo entiendo en la discusión que se ha librado hoy
que hay una especie de afán de proteger a los que salen del gobierno de las acusaciones que probablemente les vendrán. Y me parece lo de Palacio, se está haciendo justicia 20 años después, es otra historia. Esperemos que esto se aclare no en 20 años, sino más rápido. Bueno. Y bueno, el elector tiene la palabra sobre qué herramientas se da el Estado colombiano para enfrentar ese posible silencio. O sea, debemos reconocer éxito con las FARC a costos muy altos. Señores candidatos, muchas gracias. Los invito para la semana antes de la segunda vuelta, ese miércoles, ahí para que vayan reservando y nos encontremos con los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Muchas gracias por venir nuevamente. Si estaban cansados, creo que lo van a estar más hoy. A todos los televidentes y los oyentes de Caracol Radio, muchas gracias, don Darío. De política lo que tenemos es que profundizar la democracia, revalorar las cosas públicas, cambiar objetivamente unas estructuras económicas y políticas. Yo he propuesto incluso un mecanismo judicial que permita que el mismo mafioso confiese sus relaciones políticas y entregue la tierra, que es la base del poder en el mundo rural, para intentar por este mecanismo separar mafia de política. Si en Colombia no separamos mafia de política, estos asuntos que aquí hemos mencionado se van a perpetuar en medio de la violencia. No conseguimos saber quiénes son los autores de los falsos positivos y condenarlos. Si nosotros no profundizamos en el tema de la defensa de los sindicalistas y conseguimos la condena de los asesinos y profundizamos en el tema de derechos humanos, pues todos sabemos lo complicado que es. Muy bien. Rafael Pardo. Paso. Paso. Noemí Sanín, entonces. Sí, yo quiero insistir en la necesidad de luchar contra la impunidad, por la sociedad, por la seguridad y por lo internacional. Es decir, si nosotros, por ejemplo, Tan aberrante desigualdad social que lleva a que los pobres son comprados. En el mercado electoral vimos una cifra de cuánto vale. No estamos aquí ya, digamos, en la antesala de una posible solución, de que para separar mafia